Hola chicos, historia del arte y de la cultura y también de la literatura. Por cierto, que estos vídeos de los tres grandes pre-renacentistas los voy a incluir en la serie de literatura que, aunque se titula Literatura Española, pues por la importancia que tuvo el Renacimiento en nuestra literatura con Garcilaso y todos los demás, les hemos hecho un hueco dentro de la literatura española. No significa que pretendamos apropiarnos de ellos. Bueno, en principio tampoco haríamos nada malo, puesto que son ya de dominio universal y propiedad de toda la humanidad, estos grandes hombres. La principal producción de Petrarca, porque ahora ya vamos a hablar de sus obras directamente, dice, es, en lengua toscana, que luego sería la italiana, es el cancionero, cancioneri, en italiano, publicado originariamente con el nombre de Rime in vita y Rime in morte de Madonna Laura, de Madonna Laura, su amor, y que fue ampliando en el transcurso de los años. Es decir, no fue una producción toda de una tacada, pum, en un año sale ese libro, no. Eran ya composiciones que tenía de todos los años en que venía escribiendo, y luego fue incrementando en las siguientes ediciones pues con más canciones. Es aquí donde Laura se constituye en el objeto idealizado de su amor. Idealizado. Es decir, era un amor que él no pretendía ponerse de novia y al casarnos y a tener hijos, no. Representante, Laura, para él, representante de las virtudes cristianas, es decir, la concebía no como una pizpireta que está todo el día por la belleza y los perfumes y esas cosas. No. La concebía como una señora superdigna, una chica superdigna, representante de las virtudes cristianas y de la belleza de la antigüedad, de una belleza clásica. Posteriormente se le denominaría cancionero. Bueno, en realidad, te vuelvo a leer porque no es esto lo que quiere decir. Dice que en la posteridad, es decir, a continuación, se denominaría cancionero petrarquista a las colecciones de poemas líricos creadas por diferentes autores. Es decir, hizo molde. Y cuando posteriormente, en cualquiera de los siglos siguientes, algún poeta ha hecho un cancionero de este estilo, es decir, libro, se le ha llamado cancionero petrarquista. Poco antes de su muerte publicó I Triunfi, los triunfos, dedicados a exaltar la elevación del alma humana hacia Dios. O sea que también toca en algún momento de su vida la ascética y la mística, es decir, esa aproximación del hombre hacia Dios. Petrarca fue también autor de una ingente, de una grandísima obra en latín, no solo en toscano, sino en latín. Mucho más voluminosa y no menos influyente que su obra en toscano. Dentro de la obra latina reviste en especial importancia, por diversos conceptos, el poema África. Y vamos ya a empezar. Pondremos en latín su poema África, de corte totalmente romano. Este África alude, bueno, casi prefiero que lo oigas con las sabias palabras del autor de este artículo de la Wikipedia, mejor que las mías. Dice Petrarca, dice África, que cuenta en hexámetros, que era una forma de métrica muy llevada en la antigüedad, donde las sílabas del latín no tenían una contabilidad tan estricta como nosotros. Nosotros decimos cuchara 3. ¡Pum! No. Ellos tenían más complicada la rima, porque había sílabas cortas que duraban muy poquito y sílabas largas. Esto yo lo he visto también. Bueno, dicen que casi todas las lenguas la tienen, y por lo visto el castellano también debe tener algo. Yo, claro, acostumbrado ya a contar sílabas, a todas les doy el mismo
la misma duración, pero por lo visto no. Y en inglés, el poco que sé, me he dado cuenta de que sí, de que hay sílabas largas y sílabas cortas. Bueno, pues esto es lo que se hacía entonces. Y lo escribió en hexámetros latinos, hexa de 6, hexámetros latinos. ¿Qué escribió? Pues sobre las hazañas del conquistador romano Escipión el Africano, que anduvo contra los cartagineses y todo aquello, si mal no creo recordar. Y luego también escribió una colección de biografías de personajes ilustres titulada De Viris Illustribus, que significa de varones ilustres. Otras obras latinas son Bucolicum Carmen, es decir, canciones bucólicas, aquellas del campo, de los pastorcillos, de las chirimías, etc., y de las ovejitas pastando por el campo, y el amor puro y sencillo de la pastorcita con el zagal, bucólicos, que luego influirían en las églogas de Garcilaso y todo aquello. Pues Bucolicum Carmen, un conjunto de 12 églogas de estilo, a su vez, él imitaba a Virgilio, al poeta romano, de la época romana. O sea, en el bucólico, Petrarca imita a Virgilio y a su vez es imitado por Garcilaso y todos los siguientes. Luego también tiene una colección de epístolas en verso o cartas en verso, titulada Epístole, que es, luego tiene también un elogio de la vida retirada, De Vita Solitaria, que no necesita traducción, y otro libro, también en latín, Secretum, un diálogo imaginario entre un personaje llamado Franciscus, que era él porque él era Francisco Petrarca, evidentemente dice la réplica de sí mismo, ¿con quién dialogaba? Con San Agustín, uno de los grandes filósofos y padres de la Iglesia, entre otras muchas. Dice, los poemas del cancionero, y vuelve ahora a remitirnos al cancionero, fueron escritos en italiano originariamente, no en latín. Se trata, bueno, aquí para continuar con esto diríamos África, De Viris Illustribus, que son biografías de Viris Illustribus, De Vita Solitaria, acuérdate de la loa que tiene Fray Luis de León, ¿cómo era? Bienaventurado aquel que desoyendo tal, me lo he sabido siempre, pero hijo, ahora con la edad ya hay cosas que te has sabido siempre y no puedes recordar. A lo mejor dentro de media hora me sale, pero ahora mismo no. Como empezaba la oda de Fray Luis de León, a la vida retirada. De Vita Solitaria y Secretum, que son los diálogos con San Agustín. Luego nos van a decir algo más de estas obras. De los poemas del cancionero, dice, fueron escritos en italiano. Se trata de una colección de más de 300 sonetos, que se dice pronto, y otros poemas, que ya no eran sonetos, oscilaba, o sea, iba variando entre canciones, entre sextinas, baladas y madrigales. Todos estos tipos de composición los tienes en la métrica, en el vídeo de lenguaje. Al estudiar la métrica os expliqué algo de cómo estaban estructuradas todas estas composiciones, la mayoría de los cuales revelan la historia de su pasión por Laura y los avatares, sufrimientos, temores y estados espirituales y emocionales por los que atravesó incluso después de la muerte de su amada, cuando su recuerdo la transforma en un ángel. Acuérdate del mito aquel de la Donna Angelicata, que se puso de moda en el Renacimiento. Pues él ya, a su amada después de muerta, la convierte en un ángel. Está en el otro mundo. ¿Qué puede ser mi amada Laura ahora? Un ángel. Pero sin dejar de ser mujer. La Donna Angelicata.
que intercede a Dios por él. Es decir, se vuelve su valedora ante Dios, su abogada ante Dios, para él, para transformar su pecaminoso amor, que él creía que era pecaminoso, en amor divino a la sabiduría y la moral. Es decir, por decirlo así, cierra el capítulo del amor platónico, y, avalado por Laura, que intercede por él ante Dios, pide que su amor sea a partir de ahora ya no a una mujer, platónico o no, sino a la sabiduría y a la moral, al bien. Se puede dividir en dos partes el cancionero, coincidiendo con la muerte de su amada en la peste negra de 1348. Todos ahora hemos vivido algo de lo que podía haber sido una peste enorme, que en parte en muchos países han vivido escenas realmente como aquellas, de una gran peste, de una mortandad increíble e inatajable. Bueno, pues aquellas pestes medievales, en concreto la peste negra de 1348, fue la que se llevó a su amada Laura. Fue entonces cuando el autor da un giro a la vida tras las vanidades juveniles que había tenido hasta entonces, para profundizar en valores espirituales, es decir, un antes y un después, la muerte de Laura. Su creación final se convierte en una palinodia de la inicial. Una palinodia es un retractarse, es un decir, donde antes dije esto, ahora tengo que decir lo contrario. Reconozco que me equivoqué y ahora eso estoy diciendo que tal. Eso es lo que vulgarmente se llama cantar la palinodia. Bueno, por la segunda parte de las obras de Petrarca se convierte, después de la muerte de Laura, en una auténtica palinodia de lo que fue la primera, en un retractarse, en un decir, os dije eso, pues eso no es lo importante es este otro. En la obra se intercalan algunos versos dedicados a amigos y otros temas para romper un poquito la monotonía. Es decir, como si fueran los mojones, los miliarios que llamaban en Roma, en la cultura romana, pues él coloca unos versos dedicados o bien a amigos, que ya no eran a Laura, y otros temas, para que rompieran y marcasen como mojones en un camino. Y otras composiciones que tienen la función de romper la monotonía métrica del conjunto. Recuerda que esto de romper el hilo para no hacerlo exageradamente monótono es algo que, sin ir más lejos, lo utiliza también Cervantes en el Quijote. Y yo la primera vez que leí el Quijote me llamó muchísimo la atención que interrumpiera prácticamente el relato de las aventuras de Don Quijote y de Sancho y empezase en boca de pastores, en boca de quien fuera, a relatar un auténtico cuento, pero un cuento que no era una historieta, no, que se dilataba enormemente y podía ser prácticamente pues un librito intercalado en el gran libro del Quijote, y esto lo hace bastantes veces, no una ni dos, bastantes veces. Quienes habéis leído el Quijote lo sabéis. La utilización del verso de 11 sílabos, el famoso endecasílabo, y sus perfectos sonetos, de los que vamos a leer aquí alguno, encandilaron a poetas de los siglos siguientes. Encandilaron, les dejaron boquiabiertos y dijeron, esto tengo que hacerlo yo. Y siguen encandilados. Hoy hay mucha gente que sigue produciendo sonetos. Y tuvieron la influencia en el siglo de oro español, aunque algunos autores los rechazaran y los autores españoles los rechazaran y los considerasen extranjerizantes. Esa no es nuestra manera de versificar. Y yo no haré como hacen los extranjeros, aunque sean italianos, aunque sean renacentistas. En fin, dentro de las obras latinas no pondremos más. Luego de... Bueno, alguna, pero ya solo te la voy a decir así, sin ponerla ahí. Itinerarium ad sepulcrum Domini,
Es decir, es una especie de descripción de los lugares que se va encontrando en el viaje desde Génova a Jerusalén. Ya sabes que ¿cómo se dice? Las peregrinaciones siempre habían sido constantes desde el principio casi de la cristiandad a los santos lugares que se llamaba. Entonces él, por lo visto, hizo seguramente en primera persona este viaje y lo fue contando. Otro libro. El Secretum. Sobre el Secretum merece la pena que detallemos alguna cosita más. Bueno, con el de África, a ver, sí. Con el de África, tengo que decirte que fue escrito entre el 338 y 39, entre 1338 y 39, y después, pues fue en ediciones siguientes retocado, corregido. Es un poema heroico sobre la Segunda Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica. Ya sabes que Púnica es un sinónimo de Fenicia, porque los púnicos eran los fenicios, que se habían asentado en el Mediterráneo y competían en comercio y en poder con la naciente Roma. Y entonces se dieron esas guerras, que se fueron repitiendo, no se saldó de una sola atacada, no, tuvieron bastantes guerras. Incluso ya sabéis que el último intento, o uno de los últimos intentos, fue que Aníbal tratase de, con su rebaño de elefantes, atravesar los Alpes para llegar a Roma, cosa que en los Alpes pues le salió mal. Y en particular sobre las gestas de Publio Cornelio Escipión. Publio Cornelio Escipión, porque eran varios hermanos, todos con el mismo apellido, lógicamente, Escipión. Y a este se le llamó el africano. El africano. Y como aquellas guerras solían tener los escenarios en África, en la costa africana, entonces se lo titula África. Y fue condecorado con pompa y todo como el poeta laureado del espíritu de Italia. Italia, aunque estuviera dividida en varios estados pequeños, mini estados y repúblicas que casi solo abarcaban una ciudad, no cabe duda de que siempre tuvieron en su mente la gloria de Roma y su expansión por todo el Mediterráneo y todo el mundo conocido, y en lo más íntimo de sus corazones aspiraban a volverlo a repetir. Y entonces este sentimiento patrio es el que premian a Petrarca cuando escribe el poema El africano. Te dije que iba a decirte algo del secreto. Dice, de secreto conflicto curarum mearum, compuesto entre 1347 y 1353, 1347 al 53. Fíjate que estas obras, y en la antigüedad, se escribían, y las escribían durante varios años. No se dedicaban exclusivamente a escribir esa obra, escribirían varias cosas simultáneamente al mismo tiempo. Hoy, sin embargo, tenemos la idea de que pues mira, el novelista tal ha ganado el premio por su novela o con su novela tal, y nos lo imaginamos a él que la ha producido por nada, en 2 meses, se ponen a la máquina como aparecen en las películas y bim, bam, bim, bam, bim, bam, bam, y en 2 meses ¡zas! A la edición y gana el premio. O sea, como si fuera una producción rápida. Bueno, pues en la antigüedad, que no creo que hoy sea así, en la antigüedad no era así, y nos lo dicen estas fechas. Desde el 47 al 53 son 6 años que tardaría, o mientras los cuales se escribiría este libro secreto. Dice, en prosa latina, en latín, en 3 libros, entre el poeta mismo y San Agustín, en presencia de la verdad, un personaje alegórico, la verdad, que permanece muda. Wow, qué interesante. O sea, yo hablo, Francesco Petrarca, hablo con Agustín de Hipona y nos contradecimos, argumentamos, etcétera, y tenemos por oyente presencial
un personaje, la verdad, pero la verdad permanece muda. No quiere intervenir la verdad en darme la razón ni a San Agustín ni a mí. Muy interesante. Es como un examen de conciencia personal, afronta temas íntimos del poeta y por esto no fue concebido para divulgarse. O sea, la intimidad personal del poeta, que no es lo mismo que la expresión de sus amores por otra persona como de Laura. No, la expresividad íntima del poeta no estaba considerada como una cosa publicable. No, eso no es íntimo, eso no tiene que saberlo nadie. Y entonces este secreto en el principio no fue publicable. Recuerda que el momento de la historia cuando el poeta hace gala de sus sentimientos más íntimos es en el romanticismo, y del pre-renacimiento al romanticismo hay un paquetito de años, unos siglos. Fue la primera vez que los poetas líricos a corazón abierto. Pero este no. En este tiempo esos sentimientos íntimos debían quedarse para uno solo. Podrían incluso considerarse obscenos el decirlos. Bueno, dice, no fue concebido para divulgarse, por lo cual lleva ese título de secretum. Secreto, esto no es para divulgarse. En el primer libro, San Agustín enuncia qué debe hacer Petrarca para conseguir la tranquilidad del alma. Dos cosas. Meditar sobre la muerte, le recomienda, y desear elevarse, superarse, perfeccionarse. Eso es lo que le aconseja San Agustín. Petrarca mismo no puede guarecerse de la acidia, de la pereza. No puede librarse de la pereza. En el segundo libro se analizan las pasiones negativas de Petrarca mismo, que para él eran sus principales pasiones, sus principales pecados, eran la soberbia, creerse bueno, creerse superior a los demás, creerse con la verdad. La avaricia, él se tenía o creía que era avaricioso, que tenía avaricia. La lujuria, el desarrollo, iba a decir anormal, no, excesivo del instinto carnal, o con personas que no habían obtenido el placer social, como es el caso de la pareja en el matrimonio. Esto lo consideraba la lujuria. Y la acidia, la pereza. En el tercer libro examina otras dos pasiones del poeta, en particular el amor por Laura, que lo consideraba que había sido una auténtica pasión, y el amor por la gloria, por el éxito, consideradas por él como las dos más graves culpas de Petrarca y las que le impedían acceder al equilibrio espiritual por el que él suspiraba. Él suspiraba ya por el sosiego, por la calma, por la paz. Y decía que estas dos pasiones eran las que más le alejaban de obtener esa paz. La pasión por Laura y la pasión por la gloria, por el éxito. Entiende los argumentos lógicos de San Agustín, pero no puede frenar su deseo. De Vita Solitaria, ya lo hemos dicho, es un tratado religioso y moral, sucesivamente ampliado luego, exalta la soledad, tema querido para el ascetismo medieval, desde un afán religioso de salvación del alma, aunque en el contexto de un intelectual laico. Es decir, es un apartarse del mundo, pero no como lo hacía el anacoreta, se marchaba a un monte como San Jerónimo a golpearse el pecho con una piedra dentro de una cueva, y los estilitas, aquellos que se colocaban en un alto de una columna durante toda su vida. No, sino es
un alejamiento del mundo para dedicarse a sus goces, a sus diletantes goces intelectuales, de la lectura, de las conversaciones culturales con otros iguales, y a eso lo llamaban la solitaria vida. Pasamos ahora ya al cancionero, que le pega otro repaso, y nosotros no le vamos a poner peros a lo que nos diga la Wikipedia. Dice el cancionere, que yo te había dicho cancionere. Dice el título original: Francischi Petrarca laureate poeta rerum Bulgarium fragmenta. Ese era el título original. Comprende 366 piezas, que son 317 sonetos. Latín yo, ahora ya no, en toscano o italiano. El toscano, que luego fue el italiano. Cancioneri, cancionero. Cancionere, vamos a ponerlo como él lo decía. Cancionere. Bueno, pero no está escrito así, no. Canzó. Qué poca retentiva tengo. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? El cancionere. De las 366 piezas, 366 poemas, 317 son sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas, y 4 madrigales. Son distintas composiciones métricas. La más famosa de todas es el soneto, por supuesto. Otras piezas poéticas se perdieron o fueron incluidas en otros manuscritos. O sea que no significa que esté aquí toda la producción poética de Petrarca. La mayor parte de estas rimas son de tema amoroso. Una treintena son de tema moral, religioso o político. Son célebres. Se estaba asomando mi nietecico, pequeñito, de un añito. En fin, perdón por la interrupción. Dice que una treintena son de tema moral, religioso o político. Todas las demás son de amor. Son célebres canciones, algunas, Italia mía y Spirito gentil, o espíritu gentil, espíritu amable, en las cuales el concepto de patria se identifica con la belleza de la tierra natal, soñada libre de las luchas fratricidas y de las milicias mercenarias que asolaban la zona. Entre las canciones más recordadas se encuentra Chiare frecce dolci acque, y entre los sonetos Solo e pensoso, y penso, supongo que sería de pensar, pensoso. Los editores modernos dividen la colección en dos partes: Rima in vita y Rima in morte, de Madama Laura. Es decir, las rimas en vida y las rimas tras la muerte de Laura. En realidad, Petrarca cuidó bien la estructura sucesiva del cancionero, incluyendo rimas ya compuestas en su juventud para Laura y otras mujeres, pero atribuyéndolas en esta ocasión a Laura. Es decir, en su juventud él había compuesto muchas canciones, pero luego, cuando edita el cancionero, todas dice que son para su Laura. Se olvida de los amores que tuvo primeros y ya solo estaba para él su Laura. Entonces aquel soneto precioso que le quedó para fulanita de tal, pues ahora se lo adjudica para Laura. En muerte dedica poemas a Laura ya fallecida con el único puro amor que conduce a Dios. Según una concepción teleológica y mística del amor, teleológica significa con otros fines más lejanos. O sea, el amor no como un fin
ocasional y circunstancial, sino el amor proyectado hacia una ultratumba. Y concepción teleológica, que es lo que significa esto que te he dicho, y mística, mística de unificación con Dios, que se encuentra ya en el Dante de la Vita Nueva y la Divina Comedia. Sería impropio hacer coincidir la colocación de varios textos en la obra con el efectivo orden cronológico de la composición. El amor a Laura es el centro anímico de la rica y original poesía de Petrarca, en la cual todo en función de eso se convierte en literatura y deseo de gloria literaria. O sea que, mediante su producción por Laura y su amor por Laura, él persigue también, por eso lo consideraba ambicio, su gloria literaria. O sea, no estaba exento de cierto egoísmo ese amor por Laura. Petrarca perfeccionó las formas de la tradición lírica medieval y de la lírica provenzal, en la que estuvo mucho tiempo, como ya vimos en la vida, en la Provenza francesa. Cambió la forma de la sextina y reelaboró los modos poéticos. Es decir, fue también un trabajador de la prosa y un inventor y fabricante de métricas. Pero no tiene todavía, la amada de Petrarca es un ser superior espiritualmente al poeta, al cual éste rinde homenaje, pero no le adjudica todavía nada de sobrehumano, de sobrenatural. La mantiene con los pies en la tierra. Ella es modelo de virtud y de belleza. Y la segunda parte del Cancionere se concluye con la canción a la Vergine, que es a la Virgen, en la cual el poeta se dirige a María, la Madre de Cristo, e implora perdón y protección. Ahora solo me queda ya, para dejarte en paz. Mira, ya empieza mi querido vecino a ensayar su saxofón, así que tenemos música de compañía y todo para leer poesía. Alguno dirá, pues esos entrenamientos de escalas de saxofón no son muy aptas para la lírica. Bueno, vamos a hacer lo que se puede. Mira, un soneto en el momento glorioso en que un alma, un espíritu joven se encuentra con su amada. Casi todos los poetas tienen un momento parecido. Y dice aquí: bendito sea el año, el punto, el día, la estación, el lugar, el mes, la hora y el país en el cual su encantadora mirada encadenóse al alma mía. Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora, y el arco y las saetas de que ahora las llagas siento abiertas todavía. El flechazo de Cupido. Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada, y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto. Y benditos mis versos y mi arte, pues la ensalzan, y en fin mi pensamiento, puesto que ella tan solo lo comparte. Una versión de F. Maristein, que tiene que ser versionistas muy cualificados y muy buenos para convertir una gran obra de lengua desde la lengua original a la lengua final en la traducción, en este caso al castellano. Por eso hay que valorar siempre mucho estas versiones. Otra que sería una en los momentos de vida de los dos, una queja de que yo hago mucho pero tú no haces nada, de que no me correspondes, de que ya no sé qué hacer. Bueno, dice: paz no encuentro ni puedo hacer la guerra. Paz no encuentro, pero tampoco puedo hacer la guerra. Y ardo y soy hielo. Y temo y todo aplazo. Lo dejo para otro día. Y vuelo sobre el cielo y yazgo. Estoy tumbado en la tierra. Y nada aprieto y todo el mundo abrazo. Es decir, son 4 versos con 4 paradojas, 4 antinomias, te las repito. Paz no encuentro, ni tampoco, ni puedo hacer la guerra. Y ardo y soy hielo. Y temo y todo aplazo. Y vuelo sobre el cielo
y yazgo en tierra. Yazgo del verbo yacer, presente, fíjate, yazgo, un verbo irregular de los buenos. Y nada aprieto y todo el mundo abrazo. Segundo cuarteto. Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, ni me retiene, ni me suelta el lazo. Y no me mata a amor, ni me deshierra, ni me suelta, ni me quita hierro, ni me quiere, ni quita mi embarazo, ni quita mi pesar. Veo sin ojos, primer terceto, veo sin ojos, y sin lengua grito, y pido ayuda y parecer anhelo. Oye, ¿cómo es esto? Y pido ayuda y parecer anhelo. A otros amo, y por mí me siento odiado. Llorando grito, y el dolor transito. Muerte y vida me dan igual desvelo. Por vos estoy, señora, en este estado. Otro soneto que es contrariado porque dice que normalmente el esfuerzo en un sentido, si va con otro que va en el mismo sentido, se amplifican los dos y se produce un resultado plausible. Una fuerza con otra fuerza del mismo sentido les producen más. Un agua y otro agua de un río producen un río más grande. Pero él dice que eso no se observa, porque él pone mucho esfuerzo y parece que logra lo contrario en su amada. Que cuanto más él le hace muestras de amor y de cariño, ella menos. Como si lo aborreciera. Dice, si el fuego con el fuego no perece, ni hay río al que la lluvia haya secado, pues lo igual por lo igual es ayudado, y a menudo un contrario al otro acrece, aumenta. Amor, que un alma en dos cuerpos guarece, si has siempre nuestras mentes gobernado, ¿qué haces tú que, de moda desusado, que ya no estás de moda, con más querer, por mi parte, así el de ella decrece? ¿Qué haces, amor? No cumples las leyes naturales. Un río con otro río hace un río más grande. Pues debería ser que un amor con otro amor hiciera un amor más grande. Y dice tú, al revés. Dice, ¿qué haces tú? Se dirige al amor. De moda desusado, es decir, que ya no estás de moda, por lo visto. Con más querer, así el de ella decrece. Yo más querer, ella decrece. Tal vez, igual que el Nilo, el río Nilo, que cayendo desde muy alto en las cataratas, su contorno atruena, o cual sol que al mirarlo está ofuscando. El deseo que consigo no consuena, en su objeto extremado va cediendo y al espolear de más se va frenando. Una angustia. Y por último, una elegía, que ya sabéis que es una canción de sentimiento por la pérdida, sobre todo de alguien amado. Yo creo que es bonita. En la pandemia, en la peste de 1348, cuando muere Laura. Sus ojos que canté amorosamente, su cuerpo hermoso que adoré constante, y que vivir me hiciera tan distante de mí mismo y huyendo de la gente. Su cabellera de oro reluciente, la risa de su angélico semblante que hizo la tierra al cielo semejante. Poco polvo son ya que nada siente. Y sin embargo vivo todavía, a ciegas, es decir, después de haber muerto mi armada, lo más normal es que yo hubiera muerto. Y sin embargo, a pesar de ese dolor, a pesar de ese tremendo desastre de la muerte de mi amada, dice, y sin embargo vivo todavía, a ciegas, sin la lumbre que amé tanto, surca mi nave la extensión vacía. Siento el vacío. Aquí termine mi amoroso canto,
seca la fuente está de mi alegría. Mi lira yace convertida en llanto. Este también es una versión de Alejandro Araoz Fraser. Y la anterior, bueno, la primera del encuentro era de Maristain, y la que te he leído de la queja, era de Jorge A. Piris. Y en fin, chicos, un poco rollo, mucho rollo, pero Petrarca fue un gran poeta, generador de muchos poetas y cauce para los sentimientos líricos de millones de personas en el mundo. Si lo lees, seguro que mejorarás tus sensaciones amorosas y estéticas. Hasta luego.